Oye, Elena, te traigo una noticia que me ha dejado pensando. Según Bloomberg, OpenAI está preparando un altavoz inteligente, pero no uno cualquiera, sin pantalla, motorizado, con personalidad propia y capaz de acceder a tu vida digital, incluidos tus correos electrónicos. ¿Motorizado? ¿Cómo que se mueve solo por la casa? Exacto. Literalmente, un compañero ya humanizado que vive en el hogar, lo llaman. Y la clave está en que no espera a que le pidas algo, es proactivo, aprende de ti y actúa. Han fichado a exingenieros de Apple, de los que trabajaron en el iPhone, para darle forma. Vale, esto ya no es un altavoz. Es un intento de darle un cuerpo físico a ChatGPT. Piensa en la diferencia con Alexa o Google Home. Esos dispositivos son reactivos, tú dices Alexa, pon música y él responde. Pero según lo describes, podría decirte, oye, he visto en tu correo que tienes una reunión a las 3, te recuerdo algo, sin que tú hayas abierto la boca. Exacto, y además se mueve. No es un cubo estático en la mesita de noche. Puede seguirte de la cocina al salón, o acercarse a ti si estás hablando. Esa movilidad autónoma cambia completamente la interacción. Y ahí está la jugada maestra de OpenAI. Han entendido que la IA conversacional necesita una presencia física para sentirse real. Contratar a exingenieros de Apple no es casualidad. Buscan ese ADN de diseño y experiencia de usuario que hace que un dispositivo se sienta natural, casi orgánico en el hogar. Pero ojo, porque con esa proactividad y ese acceso a tu vida digital, viene un debate enorme de privacidad. Desde luego. Un dispositivo que se mueve solo por tu casa, que te escucha siempre, que lee tus correos. La analogía que me viene a la mente es la de un asistente personal que también es un inquilino. ¿Hasta qué punto confías en ese inquilino? Exacto. Y además el mercado de altavoces inteligentes no es nuevo. Alexa y Google Home llevan años, y aunque se venden, no han revolucionado el hogar como se esperaba. OpenAI apuesta por diferenciarse con esa personalidad y movimiento, pero el escepticismo del consumidor es real. La gente ya se preocupa por los micrófonos siempre encendidos, imagina ahora un robot que se pasea. Pero también hay un factor ilusión. Si consiguen que ese compañero sea realmente útil, que anticipe necesidades sin ser intrusivo, podría ser un antes y un después. La clave está en el equilibrio, que sea proactivo pero no acosador, que aprenda pero respete la privacidad. Y ahí entra la parte técnica. Para que sea realmente proactivo necesita procesar datos en tiempo real, tu calendario, tus correos, tus hábitos. Eso implica un modelo de IA corriendo localmente o en la nube con una latencia mínima. Y luego está el movimiento, sensores, mapeo del hogar, evitación de obstáculos. No es un altavoz, es un robot doméstico con inteligencia conversacional. Entonces, ¿lo ves como un movimiento estratégico acertado o como una apuesta arriesgada? Las dos cosas. Estratégicamente OpenAI necesita diversificarse más allá del chat y demostrar que su IA puede tener un impacto físico. Es arriesgado porque el hardware es difícil, los márgenes son pequeños y la confianza del consumidor es frágil. Pero si lo logran, se adelantan a Apple, Google y Amazon en el siguiente paso de la IA doméstica. Y hablando de Apple, la noticia del altavoz cobra otra dimensión con la demanda que Apple ha interpuesto contra OpenAI por robo de secretos comerciales. Pero eso ya es otro tema. Pero antes de irnos a Apple, volvamos un segundo al altavoz porque hay una pregunta que me corroe. Este dispositivo accede a tus correos, vive en tu casa, aprende solo de ti, se mueve. ¿Esto es un compañero o un riesgo de privacidad masivo? Mira, te lo pongo con una analogía cotidiana. Imagina que contratas a un asistente personal que vive en tu casa. Al principio es genial, te recuerda reuniones, te trae cosas, anticipa lo que necesitas. Pero un día te das cuenta de que ese asistente no solo sabe tu horario, sino que ha estado leyendo tus correos sin que se lo pidas, escuchando conversaciones privadas, y además puede moverse de habitación en habitación. ¿En qué momento pasa de ser útil a ser inquietante? Exacto, y ahí está el problema. OpenAI habla de que el dispositivo desarrolla una personalidad y aprende, proactivamente, del usuario. Pero proactividad con acceso a tu bandeja de entrada suena más a vigilancia que a ayuda. Y ojo, porque esto no es solo un ejercicio teórico. El mercado ya ha visto fracasos sonados de hardware doméstico por culpa de la desconfianza. ¿Recuerdas el fiasco de la cámara de seguridad de Amazon que se hackeó? ¿O el escepticismo que rodeó a Google Glass por el tema de grabación sin consentimiento? La gente ya está quemada con dispositivos que escuchan siempre. Cierto, y además está el factor de que OpenAI no tiene precisamente un historial impecable en privacidad. Ha habido polémicas con el uso de datos de usuarios para entrenar modelos, filtraciones de conversaciones. Ahora quieres que meta un robot con ruedas en mi salón que además lea mis correos. Exactamente. Por eso digo que el movimiento es brillante tácticamente, pero abre un flanco de crítica enorme. Para que este dispositivo triunfe, OpenAI necesita resolver la ecuación de la confianza, demostrar que los datos se procesan localmente cuando sea posible, que el usuario tiene control granular sobre qué información comparte, y que la proactividad se puede desactivar con un interruptor físico, no solo por software.
O sea, que el éxito no depende solo de que la IA sea lista, sino de que el usuario se sienta seguro teniéndola en casa. Claro. Y ahí Apple tiene una ventaja enorme, por cierto. Su narrativa de privacidad como derecho fundamental está muy arraigada. OpenAI entra en su terreno con este dispositivo, y justo cuando Apple los demanda. El timín no podría ser más tenso. Y justo cuando hablamos de Apple y OpenAI en una misma frase, llega el giro más brusco del día. Apple ha interpuesto una demanda por robo de secretos comerciales contra OpenAI. No es una demanda cualquiera, son 41 páginas que describen un patrón coordinado de deslealtad. ¿41 páginas? Eso no es un aviso, es un misil. ¿Qué detalles concretos aparecen? Varios casos, pero el más llamativo es el de un ingeniero llamado Chan Liu. Según la demanda, este exingeniero de Apple accedió a la red interna de Apple explotando un fallo de autenticación, pero no desde su ordenador, desde el portátil de otra empleada, Yuting Elise Pen. Y después de irse de Apple, presuntamente usó otro ordenador para seguir extrayendo información. O sea, no es un descuido. Es un acceso deliberado, usando el equipo de una compañera. Y la demanda dice que se jactaba de ello, ¿no? Exacto. Y ahí viene un detalle que es casi una prueba de intencionalidad, según Apple. Había conversaciones internas donde empleados se reían de tener acceso no autorizado a sistemas de Apple. No es que, sin querer, se filtrara información, hay mofa, hay conciencia de que estaban haciendo algo ilegal. Eso cambia completamente el tono. Si Apple puede demostrar que había risas y comentarios internos sobre ese acceso no autorizado, deja de ser un caso aislado de un ingeniero deshonesto y pasa a ser un síntoma de una cultura empresarial. Pero dices que hay más casos, no solo Liu. No, hay otro que es todavía más explosivo. Apple acusa a OpenAI de instruir a candidatos a empleo para que trajeran piezas de hardware confidencial de Apple a las entrevistas. Literalmente, llevar componentes físicos robados como parte del proceso de selección. Espera, ¿estás diciendo que OpenAI pedía a candidatos que llevaran hardware robado a las entrevistas como prueba de su valía? Eso, si se prueba, es una estrategia de reclutamiento sistemática. No es un empleado que se pasa de listo, es una directriz desde arriba. Esa es exactamente la tesis de Apple. Que hay un patrón coordinado de deslealtad, no casos aislados. Y el contexto lo hace aún más tenso, justo cuando OpenAI lanza un altavoz con exingenieros de Apple. Apple los demanda por robo de secretos. Vamos a hilvanar esto. Por un lado, OpenAI ficha a exingenieros de Apple para construir un dispositivo que compite directamente en el terreno del hardware doméstico. Por otro, Apple presenta una demanda que sugiere que esos ingenieros no llegaron con las manos vacías, sino que trajeron secretos comerciales. ¿Es una coincidencia o es la tormenta perfecta? Yo creo que es la tormenta perfecta. Y además, Apple no es ingenua, sabe que presentar esta demanda ahora, justo cuando OpenAI está en boca de todos por el altavoz, tiene un efecto narrativo. Daña la reputación de OpenAI justo en el momento en que pide confianza para meter un robot con ruedas en tu casa. Exacto. La demanda no solo busca compensación legal, también siembra duda. Si OpenAI ha construido su equipo de hardware con información robada de Apple, ¿qué más han tomado prestado? Y para el consumidor que está considerando ese altavoz, la pregunta es, ¿confío en una empresa que está siendo demandada por robo sistemático? Y ojo, porque esto está en fase inicial. La demanda se ha presentado, pero no hay sentencia. Apple tiene que probar sus acusaciones, y OpenAI presumiblemente se defenderá. Pero el daño reputacional ya está hecho, sobre todo cuando el detalle de las risas internas suena tan a sabíamos que estaba mal y lo hicimos igual. Y además, esto abre una pregunta más amplia, ¿es esta la forma en que OpenAI recluta talento? Porque si el patrón es tráenos conocimiento de tu anterior empresa, aunque sea confidencial, eso tiene implicaciones para todas las grandes tecnológicas. Google, Meta, Amazon, todas tienen acuerdos de no competencia y protección de secretos. Si OpenAI normaliza esta práctica, el sector entero se vuelve más litigioso. Totalmente. Y fíjate en el nombre que aparece en la demanda, Tan Yutan. Es otro ex empleado mencionado en el documento. Apple está yendo a por todas, nombrando a personas concretas, lo que sugiere que tienen pruebas sólidas, no solo sospechas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que OpenAI está en una posición estratégica brillante con el altavoz, pero también en una posición legal muy frágil. Y Apple con esta demanda le está recordando al mercado que el hardware no se hace solo con talento, se hace con años de I+D secretos comerciales y propiedad intelectual. Y si alguien se salta esas reglas, hay consecuencias. Exacto. Y mientras tanto, nosotros miramos este pulso entre dos gigantes que va a definir cómo se construye la próxima generación de dispositivos con IA. Porque si OpenAI gana el pulso legal, acelera su entrada en hardware. Si Apple gana, frena a OpenAI y protege su ventaja en privacidad y diseño. Visto lo visto, Elena, la pregunta que me ronda es, ¿esto es un caso aislado de un par de empleados que se pasaron de listos? ¿O estamos ante la forma de trabajar de OpenAI?
Un patrón de reclutamiento que consiste en traer el conocimiento de Apple, caiga quien caiga. Creo que la demanda apunta claramente a lo segundo. Fíjate, por un lado tenemos a OpenAI fichando a exingenieros de Apple para construir el altavoz. Por otro, la demanda dice que a esos candidatos se les pedía que trajeran hardware confidencial a las entrevistas. ¿Casualidad? No encaja. O sea, que el mismo equipo que está diseñando el compañero IA humanizado podría haberse construido sobre información robada de Apple. Eso es una acusación gravísima. Gravísima, y si se demuestra, cambia la narrativa por completo. OpenAI se presenta como el innovador que viene a revolucionar el hardware doméstico, pero Apple contrapone: no, tú no has innovado, has copiado y te has llevado nuestros secretos. La pregunta es si es estrategia deliberada o una tormenta perfecta de ambición y atajos. ¿Y tú qué crees? Porque una cosa es que un ingeniero, por su cuenta, se lleve cosas. Otra muy distinta es que la empresa lo fomente. ¿Hay algún indicio de que la directiva de OpenAI supiera lo que pasaba? La demanda de Apple describe un patrón coordinado, no hechos aislados. Y el detalle de las risas internas sobre el acceso no autorizado sugiere que no era un secreto bien guardado. Pero ojo, esto es la acusación de Apple, no una sentencia. OpenAI se defenderá y probablemente argumentará que son casos de empleados que actuaron por iniciativa propia. Y mientras tanto, el daño reputacional ya está hecho. Cuando lanzas un altavoz que pide confianza absoluta del consumidor, lo último que necesitas es una demanda que te retrata como una empresa que juega sucio para conseguir talento. Exacto. Además, esto puede escalar legalmente de forma importante. Si Apple consigue pruebas de que OpenAI instruyó a reclutadores o directivos a pedir secretos comerciales, no solo hablamos de una compensación económica, sino de medidas cautelares que podrían frenar el desarrollo del altavoz o incluso obligar a OpenAI a rediseñar partes enteras de su hardware. ¿Medidas cautelares? ¿Como prohibirles usar ciertos diseños o tecnologías mientras se resuelve el juicio? Eso paralizaría el proyecto. Exacto. Y Apple lo sabe. Por eso el momento de la demanda no es casual. Justo cuando OpenAI presenta su apuesta de hardware, Apple le planta un obstáculo legal que puede frenarla. Es un movimiento estratégico tanto como legal. Entonces estamos ante un pulso que va mucho más allá de este caso, es una guerra por el talento, por la propiedad intelectual y por quien define el futuro de la IA en el hogar. Y nosotros, desde la audiencia, vemos cómo se escriben las reglas del juego en tiempo real. Cambiando de tercio por completo, porque de hardware y demandas pasamos a algo que me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto. DoorDash ha lanzado una beta limitada de Dedekli, una herramienta de línea de comandos para pedir comida directamente desde la terminal. Espera, ¿que puedo escribir un comando y me llega una hamburguesa? ¿Como un sudo apt-get install pizza pero de verdad? Exactamente, esa es la idea. La herramienta permite a desarrolladores en macOS, en Estados Unidos y Canadá por ahora, buscar tiendas, crear cestas y procesar pagos sin abrir la app de DoorDash ni su web. Todo desde la terminal, con comandos de texto. Vale, esto puede sonar a capricho de informático, pero en realidad es un movimiento muy relevante. ¿Por qué? Porque significa que DoorDash está diseñando su software pensando en que lo use otro software, no solo humanos. Eso es el comercio agéntico. Exacto. La interfaz gráfica deja de ser el único canal. Ahora un agente de inteligencia artificial, o un script que tú programes, puede hacer el pedido por ti. Imagina un asistente de productividad que, cuando detecta que llevas 4 horas seguidas en reuniones, te pide la comida sin que tú hagas clic. Y ahí está la clave, no es una herramienta para que un humano escriba comandos, aunque también. Es una puerta para que los agentes de IA interactúen con servicios del mundo real. DoorDash está preparando su infraestructura para un futuro donde las transacciones no las inicie una persona mirando una pantalla, sino un programa. Exacto. Y esto cambia cómo se construyen los servicios. Ya no basta con tener una API bien documentada, necesitas que tu plataforma sea agente friendly, que un bot pueda navegar por tus catálogos, gestionar cestas y pagar sin intervención humana. DoorDash se adelanta a esa demanda. Y además normaliza una idea que llevamos años anunciando pero que pocos implementan de verdad, que el software hable con software. Es un paso pequeño en la herramienta, pero grande en el paradigma de cómo pensamos el comercio electrónico. Y es que este movimiento de DoorDash, aunque parezca una curiosidad para informáticos, en realidad abre la puerta a algo mucho más grande, el comercio agéntico. O sea, diseñar el software pensando en que lo va a usar otro software, no solo humanos. Exacto. Y aquí quiero que nos paremos un momento porque esto no es una tontería. Tradicionalmente, cuando una empresa como DoorDash construye su plataforma, piensa en una interfaz gráfica, botones, menús, carritos visuales. Pero con Dedekli están diciendo: oye, un agente de IA también necesita poder comprar, y no tiene ojos para ver una pantalla. Claro, un agente no va a arrastrar un icono de pizza al carrito. Necesita una interfaz de texto, comandos limpios, respuestas estructuradas. Y eso es exactamente lo que han hecho: búsqueda de tiendas, creación de cestas, procesamiento de pagos,
Todo desde la línea de comandos. Ponme un ejemplo concreto de cómo funcionaría esto en el día a día. Que se entienda. Imagina que tienes un asistente de productividad que monitoriza tu calendario. Ve que tienes reuniones desde las 2 hasta las 5 sin hueco para comer. Sin que tú hagas nada, ese asistente ejecuta un comando de Decli, busca tu restaurante favorito, pide tu menú habitual y lo programa para que llegue a las 3. Tú solo recibes una notificación, tu comida está en camino. Eso es potente. Y no solo para comida. Piensa en un bot de calendario que, cuando reserva una sala para una reunión, también pide café y catering para los asistentes. Todo sin intervención humana. El software hablando con software. Exacto. Y eso cambia cómo se construyen los servicios. Ya no basta con tener una API bien documentada para que otros desarrolladores la usen. Ahora necesitas que tu plataforma sea agente-friendly, que un bot pueda navegar por tus catálogos, gestionar cestas y pagar sin intervención humana, con respuestas predecibles y robustas. Y ojo, porque esto tiene implicaciones para la economía de plataformas. Si los agentes de IA empiezan a hacer pedidos por nosotros, las decisiones de compra ya no las toma el usuario mirando una pantalla, sino un algoritmo que ha aprendido nuestras preferencias. Eso cambia cómo se hace marketing, cómo se posicionan los productos, cómo se fijan los precios. Desde luego. Y además, normaliza una idea que llevamos años anunciando pero que pocos implementan de verdad, que el software hable con software de forma autónoma. Es un paso pequeño en la herramienta, pero grande en el paradigma. Y lo interesante es que DoorDash no es la única. Esto es una tendencia. Cada vez más servicios están exponiendo interfaces de línea de comandos o APIs pensadas para agentes. Estamos viendo el nacimiento de una nueva capa de interacción, la economía de los agentes. Exacto. Y para los desarrolladores, esto significa que tienen que empezar a pensar en sus productos no solo como algo que un usuario ve y toca, sino como algo que un agente de IA puede invocar, entender y ejecutar. La experiencia de usuario ya no es solo visual, es conversacional y automatizable. Vale, Daniel, hagamos un ejercicio. Hemos hablado del altavoz que se mueve, de la demanda de Apple y de DoorDash en la terminal. A simple vista parecen tres mundos distintos, pero creo que todas apuntan al mismo fenómeno: la inteligencia artificial está saliendo de la pantalla. ¿Saliendo de la pantalla? Explícame esa idea. Mira, hasta ahora, la IA para el gran público era un chatbot en una web o una app. Algo que miras en una pantalla. Pero estas tres noticias muestran que la IA está empezando a tener presencia física, a meterse en los tribunales, y a operar en flujos de trabajo que ni siquiera ves. El altavoz de OpenAI es el caso más obvio, literalmente un cuerpo físico que se mueve por tu casa. Y la demanda de Apple, aunque parezca un tema legal, también habla de eso. No es solo un pleito entre empresas, es la IA reconfigurando cómo se defiende la propiedad intelectual. OpenAI usa IA para diseñar hardware, y Apple responde con acciones legales que antes no se veían en este sector. La IA está forzando nuevas reglas del juego. Exacto. Y luego está DoorDash con Dedekli. Eso no es un capricho de informáticos, es la IA infiltrándose en la economía de plataformas. Un agente de IA puede ahora hacer pedidos sin que un humano toque una pantalla. La transacción se vuelve invisible, automatizada. La IA ya no solo te recomienda qué comprar, compra por ti. O sea, que estamos viendo cómo la IA pasa de ser una herramienta que usamos a ser un agente que actúa en el mundo. En el hogar, en los juzgados, en el comercio. Y eso cambia todo, la relación con nuestros dispositivos, la forma en que las empresas compiten, y cómo gastamos nuestro dinero. Exactamente. Y para el usuario final, esto tiene una consecuencia clara: la tecnología se vuelve más invisible pero también más intrusiva. El altavoz que anticipa tus necesidades, el agente que pide tu comida, la empresa que litiga por tus datos, todo ocurre sin que tú hagas nada. La pregunta es, ¿estamos preparados para ceder ese control? Yo creo que no, y por eso estas noticias son importantes, no son solo titulares, son señales de hacia dónde vamos. La IA ya no es un chatbot. Está reconfigurando hardware, leyes y economía. Y nosotros, como usuarios, tenemos que entenderlo para decidir qué nivel de autonomía le damos. Vale, Elena, recojamos lo que nos llevamos. El altavoz de OpenAI, la IA se vuelve física y proactiva, pero la confianza del usuario es el verdadero obstáculo. La demanda de Apple, el talento no se lleva sin consecuencias, y la propiedad intelectual sigue siendo el campo de batalla. Y DoorDash desde la terminal, el comercio agéntico ya no es teoría, los agentes empiezan a comprar por nosotros. Exacto. Tres noticias, una misma dirección: la IA ya no es un chatbot al que le escribes. Se está metiendo en tu casa, en los tribunales y en tu cartera. Y todo sin que tú hagas clic. La pregunta que dejo en el aire es, ¿cuánto control estamos dispuestos a delegar en algo que no para de moverse? Y mi recomendación para quien nos escucha, los próximos meses, fíjense en el pulso legal entre Apple y OpenAI. No es un pleito menor. Dependiendo de cómo se resuelva, puede marcar cómo se construye la próxima generación de hardware con IA,
y hasta dónde puede llegar una empresa para reclutar talento. Buena observación. Porque si Apple gana, frena a OpenAI y refuerza la protección de secretos comerciales. Si OpenAI gana, acelera su entrada en hardware y normaliza una forma más agresiva de competir por talento. De cualquier modo, las reglas del juego están reescribiéndose ahora mismo. Pues eso. Nosotros seguiremos aquí, traduciendo estas movidas para que las entienda cualquiera. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima. Hasta luego y recuerda, cuando tu asistente te pida comida sin que tú se lo digas, acuérdate de esta conversación.